Aleluya. Gloria al Señor. Entonces vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Y nos corresponde el capítulo 13 de Apocalipsis. El capítulo 13 es bien interesante. Su contenido habla de las dos bestias, que de antemano ya sabemos, casi que hemos escuchado una cantidad de veces, y es fácil identificarlos como el anticristo y el falso profeta. Pero vamos a ver, de acuerdo al texto sagrado, que podemos entender en esta noche al respecto. Gloria al Señor. Voy leyendo y vamos a ir explicando. Dice: me paré sobre la arena del mar, está hablando Juan el apóstol, y vi subir del mar una bestia. Importante esto, que partamos de ahí, la manera como Juan ve esta revelación, esta visión, ve a una bestia. Y de antemano nos deja ver entonces el carácter de este personaje. Un carácter bestial. Nada bueno se encuentra detrás de una bestia. Todo, es decir, ahí encaja todo lo malo, todo lo violento, lo soberbio. Bueno, sobre ese carácter déspota que va a tener este personaje, que vuelvo y digo, ya fácilmente lo identificamos como el anticristo. Entonces dice: vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que este personaje, esta bestia como la ve Juan, es un personaje profético, pero es un personaje que va a morir ese carácter de aquellos imperios mundiales que han gobernado, si se quiere decir, el mundo a través de las edades. A decir cuáles, a decir, pues, por recordarlos, los escatólogos, los teólogos siempre desembocan aquí y lo relacionan con 7 imperios mundiales. Por eso dice que las 7 cabezas son ese carácter imperial de esas potencias que gobernaron el mundo en su momento, como Egipto, como Asiria, como Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Y queda un séptimo, que es el imperio del anticristo, precisamente es ese gobierno del cual este capítulo 13 nos va a hablar. Los cuernos y las diademas hablan de autoridad, es decir, este hombre va a estar rodeado de autoridad, va a estar rodeado de poder, va a tener el control, va a tener el dominio. Y es importante decir que este personaje sube de la arena del mar. Y el mar, en las escrituras, habla de las naciones de la tierra. El mar es símbolo de las naciones de la tierra. Entonces, de entre las naciones de la tierra, este personaje va a surgir. Pero va a surgir con poder, va a surgir con autoridad. Estas naciones lo van a empoderar, como vamos a ver más adelante. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Cuando habla de blasfemo, habla, vamos a decir, en contra de Dios. Este personaje es antidios completamente. Antidios. Bien, el versículo 2 dice, lo describe Juan de la siguiente manera. Dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Sí se da cuenta? Pero antes de llegar ahí, el hermano Juan describe el carácter de este personaje como un leopardo, es decir, la ligereza de un leopardo, su agilidad para gobernar, su sutilidad con la que él va a ejercer su dominio y su control sobre la humanidad. Por otro lado, habla de sus pies como de oso, de su tono, su carácter destructivo, y la boca como león,
Sabe que el león, una vez coge su presa, la desgarra completamente, la destruye completamente. Es decir, que nada bueno hay detrás de este personaje. Ahora, si uno se va a Daniel capítulo 7, Daniel tiene de alguna manera la misma visión y lo describe así. Daniel 7, versículo 3 dice: y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esta primera bestia que ve Daniel, él está en su momento, en su tiempo, y era el imperio babilónico. Está hablando de Babilonia, este león. Luego el versículo 5 dice: y hay aquí otra segunda bestia semejante a un oso, que habla de Media y Persia, o del imperio persa, que luego se fusionó y se convirtió en el imperio persa, el cual se alzaba de un costado más que del otro. Estaba hablando de Media y Persia, pero el más influyente era Persia, por eso terminó llamándose como el imperio persa. Luego el verso 6 dice que después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo. Habla de Grecia, del imperio griego en cabeza de Alejandro el Grande. De estos muchachos que estudian saben de qué estamos hablando, de la historia universal, de Alejandro Magno, de aquel que en espacio de pocos 10 años casi que conquistó el mundo conocido de aquel entonces. Fue un hombre sagaz, estratega, y pudo extender su dominio, y no solamente su dominio, sino su cultura. La cultura griega la impuso en todo su imperio. Alejandro Magno, entonces por eso es identificado como el leopardo. Y luego dice que después de esto miraba en una visión de la noche, versículo 7, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible. Esta bestia es la que estamos viendo ahora en el capítulo 13 de Apocalipsis. Dice: espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las demás bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Sí se da cuenta? Es esta misma bestia del capítulo 13, que sin lugar a dudarlo tiene que ver con el imperio de Roma, porque después del imperio griego siguió el imperio romano. Y este que habla Daniel, pues está hablando de ese imperio romano que gobernó por más de 600 años el mundo, y bueno, expandió todo su dominio, pero tiene relación con esta bestia que está viendo aquí el apóstol Juan en el capítulo 13, que sin lugar a dudarlo va a salir de ese imperio romano revivido, de ese imperio romano futuro. Para explicarlo un poco mejor, los dominios del imperio romano en la antigüedad tuvieron que ver en su gran mayoría con Europa. Y para este tiempo, hermano, pues Europa se unió en un solo bloque, lo que se llama el mercado común europeo. Y allí pues están las grandes potencias del mundo. El G7, el grupo de los 7 más poderosos, está en su gran mayoría están en Europa, ¿no? Por este lado del occidente está Estados Unidos, pero los demás pertenecen al bloque europeo. Alabado sea el Señor. Y asiático, que entre ellos está China. Pero Europa hacía parte de ese control geográfico del imperio romano. Para el momento en que la profecía se cumpla, el anticristo va a salir de ese bloque que se llama Europa. Y allí van a recibir la autorización, el respaldo, el poder de aquellas naciones para él poder gobernar. Entonces, el verso 2 habla de ese carácter de un leopardo, su ligereza, su sagacidad para gobernar, sus pies de oso,
poderoso, destructivo, su boca como de león, devora todo lo que se pone hacia el frente, es decir, nadie se le podrá hacer frente a este personaje, a esta bestia, lo devora como si fuera un león. Y el dragón, y aquí ya entramos de pronto a mirar algo que no se nos puede pasar por alto, y es que el diablo es un imitador por excelencia. Y como Dios es un Dios trino, pues el diablo también de alguna manera quiere imitar a la Trinidad. Y aquí vemos al dragón, y la pregunta es: ¿quién es ese dragón? Pues en el capítulo 12, versículo 9, nos habla quién es ese dragón. Dice: fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces, ¿quién es el dragón? El diablo, ahí está, lo identifica. ¿Sí? Ese dragón es el diablo. ¿Quién le da la autoridad a la primera bestia? El diablo. Quiere decir que este personaje viene de parte del diablo, va a recibir todo su poder, su autoridad, su respaldo del dragón, del diablo. Ahora, lógicamente, con el permiso de Dios, ¿no? Porque Dios es el que tiene el control y el dominio de todas las cosas. Alabado sea el Señor. El versículo 3 dice: vi una de sus cabezas, tenía 7 cabezas, pero dice que vi una de sus cabezas como herida de muerte de aquella bestia, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Recuerda, hermano, que estamos en ese periodo de la gran tribulación. Ya el rapto de la iglesia, por el libro de Apocalipsis, secuencia profética, ya sucedió. Estamos en ese periodo de la gran tribulación. Para ser un poquito, digamos, exacto, en el sentido de que ahí concluyen muchos teólogos en esta opinión, es que el anticristo para este momento ejercerá toda su autoridad y mostrará realmente quién es él en ese segundo periodo de la gran tribulación. En esos últimos 3 años y medio de la gran tribulación, ahí es donde realmente, hermanos, ese tiempo se conoce como la gran tribulación, la que Jesús dijo: cuando nunca la ha habido ni la habrá. Recuerde que una vez la iglesia es levantada, pasan 7 años hasta que el Señor regrese por segunda vez a la tierra, y a esos 7 años se conoce como la gran tribulación. Pero realmente lo que es la gran tribulación sería ese segundo periodo de 3 años y medio, finalizando eso que se llama gran tribulación. Entonces dice que vio una de sus cabezas herida como muerta. Para no entrar, hermanos, a profundidad de esto, porque es a veces hasta confuso y no es tan fácil de explicarlo, pero lo que comúnmente se pone de acuerdo con los teólogos es que esto habla de una crisis mundial, de una crisis que el mundo va a sufrir. Y algunos opinan que será una crisis económica. Y yo creo que no estamos muy lejos de ello. O sea, el mundo ha sufrido muchas crisis. Pero la crisis que se nos está avecinando, los expertos no vaticinan nada bueno para los futuros años. Y entonces es posible, mis hermanos queridos, que estemos ya adentrándonos a los últimos días, debido pues a estas crisis que se nos vienen, no solamente económicas, claro,
Hay crisis sanitarias como las que tuvimos que padecer hace un par de años atrás, 2020 para ser más exacto, con esta pandemia. Crisis sociales, crisis, bueno, en todos los aspectos hay crisis, pero la economía golpea demasiado y hace, vamos a decir, un hueco en la humanidad que, ¿qué es lo que mueve el mundo? La economía. ¿Qué es lo que hace que las naciones fluyan? La economía. Entonces, al parecer, esa cabeza herida tiene que ver con una crisis, y en lo posible una crisis económica. Entonces, ¿qué va a hacer el anticristo? El anticristo va a poner una solución a esta crisis, va a dar una estrategia para salir de la hecatombe económica global que está soportando el mundo de aquel momento, y eso hará, hermano, que las multitudes lo alaben. Y escuchen, si algo el diablo siempre ha querido es que el hombre lo adore, lo alabe, y aquí lo va a conseguir en cuerpo ajeno, en cuerpo del anticristo. Porque mire lo que dice el versículo 4, y adoraron ¿a quién? Al dragón. No dice adoraron a la bestia, aunque estaban hablando de la bestia, lógicamente. Porque la bestia es el que está aquí en el escenario, ese es el, digamos, el personaje sobresaliente porque es el que está en cuerpo allí, pero detrás del telón está el dragón, el diablo. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia también, claro. Pero primero, decir, si adoran al uno, adoran al otro, eso está clarísimo. Entonces aquí se cumplió un deseo, una vanidad, un ego del diablo, que lo adoraron. Y aquí las multitudes y las grandes naciones dicen, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Alabado sea el Señor. Los aplausos se los está ganando ahorita, en estamos hablando del panorama profético, se los está ganando la bestia. Y esta bestia, pues, lógicamente nada tiene que ver con Dios, ya la hemos identificado como el anticristo. La primera bestia es el anticristo. Y el término anticristo tiene dos significados. Por un lado, está en contra de, es decir, en contra de Cristo, completamente opuesto a Cristo, es antidios. Y por el otro lado juega un papel de jugar a estar en el lugar de Cristo, es decir, a tratar de falsificar, a tratar de imitar lo de Cristo. Y entonces este personaje, que algunos opinan que debe ser de descendencia judía, porque hasta el día de hoy los judíos siguen esperando el Mesías, ¿sí? Hay que recordar que Jesús no fue aceptado como el Mesías por su pueblo. Los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y ellos, en su contexto de fe, siguen esperando al Mesías y lo siguen clamando. Todos los días el buen judío ortodoxo, aquel que es piadoso, aquel que sabe, vamos a decir, su identidad para con Dios, todos los días hace una oración pidiendo que el Mesías venga. Alabado sea el Señor. Y en los días que está viviendo ahora Israel mucho más. Porque Israel se está dando cuenta que el mundo lo está dejando solo en esta lucha que tiene en el Medio Oriente. Y esto va a hacer que se incremente el deseo de que el Mesías venga. Tal vez ellos ignoran que ya el Mesías vino. Ustedes y yo sabemos que ya el Mesías vino y que en el momento en que Él decida venir es para arrebatar su iglesia. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿quién como la bestia? ¿Quién como el anticristo? ¿Quién podrá luchar contra ella? Ahora, le podemos dar un perfil político a esta primera bestia. El anticristo no va a ser religioso, va a ser político. Lógicamente, el político tiene siempre un perfil militar. Pues cómo gobiernan los líderes del mundo a través de un organismo militar, una fuerza militar, una fuerza
con la cual pues ejerce su autoridad en la justicia en su país. Entonces, este personaje tiene ese perfil político. Más que ser un líder religioso, será un político. Ahora, lo que le quería decir hace un momento era que este anticristo debe ser de la descendencia judía. Debe ser de esa descendencia mesiánica. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel lo acepte como su Mesías. ¿Sí? No nos interesa, no es el propósito del estudio aquí especular quién es, cómo se va a llamar, de dónde va a venir. Eso es periférico a la hora de presentar este estudio al respecto. Eso no nos debe interesar, nos debe quitar el sueño. Lo importante es que si ya estamos viviendo los últimos días, debe estar por ahí caminando. Si ya estamos en ese tiempo profético, debe estar en algún lado, solamente esperando el momento propicio para aparecer y hacer su puesta en escena, ¿no? Para salir allí a la plataforma del mundo y presentarse como el Salvador, como el Mesías, frente a la crisis global que se está presentando en el momento. Alabado sea el Señor. Juan sigue presentando las características de este personaje. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. O sea, tendrá una elocuencia que eso llamará la atención. Si hay algo, hermano, que hoy llama la atención de la gente, por ser una generación educada, por tener una generación con conocimiento, que es la generación del conocimiento, pues a la gente le gusta que los que están al frente hablen bonito y sepan de lo que hablan. Y entonces este personaje tendrá esa característica de que tendrá una elocuencia, una oratoria que llamará la atención. Y por eso las multitudes llegarán en el momento en que lo van a aplaudir. Alabado sea el Señor. Y blasfemias, es decir, la blasfemia en este caso va dirigida a Dios, va a ser una persona anti-Dios. Y si usted se da cuenta, hermano, de unos años para acá, esta generación que se está levantando es una generación anti-Dios, es una generación agnóstica, es una generación que poco y nada le interesa saber de Dios. ¿Sí? Entre más excéntricos sean los que llaman la atención, los que dirigen, los que gobiernan, los que de alguna manera impactan en su medio, pues más lo reciben. Entre más excéntrico sea el líder, el artista, entre más descontrolado e inmoral sea, más lo adoran. ¿No se ha dado cuenta de eso? Entre más degenerado sea el artista, el deportista, más lo siguen, más lo aplauden. Y aquel líder que de alguna manera valientemente quiere presentar sus principios cristianos, lo odian, lo ignoran, se burlan de él. Porque todo lo que tiene que ver con Dios en este mundo, en este momento en el que estamos viviendo, suena a feo, antisonante, eso no agrada, la gente no lo recibe con agrado. Alabado sea el Señor. Pues todo ese ambiente es el ambiente propicio para que este personaje haga su aparición, porque estará todo allanado y entonces la gente lo que quiere oír es un discurso ante Dios, un discurso que apruebe el aborto, un discurso que apruebe todo lo que la gente quiere que sea bueno, pero que es malo. Que se apruebe la inmoralidad, el divorcio, el recasamiento, que se apruebe la homosexualidad en todos sus estilos, en todas sus modalidades, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de discursos y ese tipo de líderes gustan hoy y agradan hoy. Pues el anticristo va a jugar con eso a su favor. Bien, vamos a avanzar un poco más. Dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Su gobierno tendrá un límite. 42 meses, exactamente son 3 años y medio, que seguramente son la segunda parte de esos 7 años de gran tribulación. Verso 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, ¿sí se da cuenta?
para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Es decir, hermano, él no quiere tener absolutamente nada que ver con lo que huele a Dios, mucho menos con los seguidores de Dios. Aleluya. Todo lo que huele a Dios lo va a perseguir. Tratará de erradicar todo sistema religioso que busque adorar a Dios, porque él pretenderá ser el Dios de la tierra en ese momento. Por eso anticristo, que juega en contra de Dios y el que juega en lugar de Dios. Verso 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El alcance del gobierno de este personaje será global, sobre todo el mundo, sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. No habrá lugar ni espacio en el planeta Tierra donde este personaje no tenga su alcance. Ahora, el hecho dice que se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Contra cuáles santos? Esa es la pregunta aquí. Si ya la iglesia se ha ido, ¿cuáles santos? Por un lado están los 144.000 sellados, por otro lado están todos aquellos que por el testimonio de estos 144.000 se han convertido al Señor. Y han confesado su fe en el Señor. A ellos dice que se les dio la oportunidad, o se les permitió hacer guerra y vencerlos, es decir, los va a perseguir. Ahora, para él, matarlos, exterminarlos es una victoria. Pero ustedes y yo sabemos que el que muere en Cristo gana. Entonces, mientras para el anticristo matar a un cristiano es una victoria para ese cristiano, pues lo es también. ¿Sí? Mientras para el anticristo vencía a aquel cristiano, para ese cristiano el que venció fue él. Amén, hermano. Bien. Versículo 8. Tiene mucho que decir, ¿no? Entre ellos, en ese plano de la especulación, y no es sano. Versículo 8 dice: y la adoraron. ¿Quién la adoraron? Los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la Biblia, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, hermano, siempre hemos dicho que ese término morador de la tierra tiene que ver con todos aquellos que no quisieron creer en el Evangelio del Señor. Cuando usted encuentra en el estudio del Apocalipsis moradores de la tierra, tenga presente que habla de todos aquellos que de una manera abierta no quisieron creer en el Evangelio. Entonces, ¿quiénes adoraron a la bestia? Los moradores de la tierra. Los que nunca quisieron creer en el testimonio de la iglesia. Los que tal vez en este momento no creen en el testimonio de los 144.000 sellados del Apocalipsis, que son los predicadores de la gran tribulación. Tampoco van a creer en el testimonio de aquellos que se han convertido en ese espacio de tiempo por el ministerio de estos 144.000. Entonces, ¿quiénes adoraron? Los moradores de la tierra, los incrédulos, los soberbios, los que jamás quisieron creer en el Señor ni en su evangelio. Ellos adorarán a Dios. Lógicamente, al no querer creer en el Evangelio, pues no tendrán la oportunidad de estar en el libro de la vida, porque los que están en el libro de la vida son todos aquellos que aceptan el proyecto de Dios a través de la gracia del Salvador de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Bien, verso 9 dice: si alguno tiene oído, oiga. Verso 10: si alguno lleva a cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, la espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí hay dos cosas para rescatar. Juan está escribiendo esto para
vamos a decir, para la gente de su tiempo, ¿sí? Pero también pensando en ese tiempo profético. Y entonces le está diciendo a los cristianos de aquel momento, los creyentes de este periodo difícil, que van a correr el riesgo de ser cautivos o de ser muertos. Pero los insta a que tengan la paciencia. Dice, aquí está la paciencia. Por un lado, el poder soportar la persecución o la muerte. Y por otro lado dice la fe de los santos, la fidelidad. Si hay algo que Dios nos demanda, podríamos decir que son estas dos cosas. Paciencia, por un lado, capacidad de soportar todas las dificultades propias de ser cristiano. Y por otro lado, ser fieles al Señor en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Alabados al Señor. Entonces, esta gente está siendo perseguida por el anticristo. ¿Qué hace el Señor? Nos estimula. Tengan paciencia, aguanten, soporten y no pierdan la fidelidad. Sean fieles. Gloria al Señor. Y creo que esa debe ser de alguna manera el llamado de atención que el Señor nos hace. Por eso, esa frase previa a esto, el que tiene oído para oír, oigan. Pongan atención a esto, tenganlo siempre presente, tengan paciencia y conserven la fe. Alabados al Señor. Por otro lado, los consuela diciendo, tranquilos, que la venganza yo la tomo por mi propia mano. Porque dice que el que lleva en cautividad va en cautividad, es decir, como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Si los que persiguen a la iglesia, hombre, van a recibir su castigo, digámoslo así. El Señor va a vengarse de ese acto de perseguir a la iglesia. Y el que mata espada, a espada no debe ser nada. Entonces la venganza de Dios llega. En este caso, para solamente el anticristo, sino todos los que ejecutan esto, todos aquellos colaboradores de su gobierno que van a implementar este sistema de persecución y de exterminio a los santos de aquellos tiempos. Alabados al Señor. Hasta aquí lo que tiene que ver con la primera vez, con el anticristo. ¿Está claro hasta aquí, verdad? No hay mucho que decir, que ya es entrar en especulaciones y hay mucha información al respecto. Pero no es mi propósito entrar allá, simplemente dejar algunos criterios claros con respecto al carácter de este personaje que lo identificamos como el anticristo. Ahora, del versículo 11 en adelante aparece otra bestia. Y esta otra bestia la vamos a identificar con el falso profeta. Ya vamos a mirar por qué se le conoce como el falso profeta. Versículo 11 dice, después vi otra bestia, y ese carácter bestial, aunque tenga ropaje de ser religioso, muestra su verdadero carácter. Es una bestia. Tal vez ustedes y yo hemos conocido a lo largo de la vida gente que se arropa o que se cubre con ropaje de ser santo, pero por dentro somos depredadores, somos abusadores, somos salvajes. Por eso el proverbio coloquial, el hábito de no hacer nada. Gloria al Señor. Dice, después vino otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. El cordero siempre será semejanza de ese perfil religioso, pero hablaba como dragón. Es decir, esa doble moral que a veces se maneja, y sobre todo en el campo de la iglesia se maneja mucho esta doble moral. Por un lado, intentamos ser buenos, ser religiosos, ser santos, ser esto, ser aquello, ser ministros, ser apóstoles y profetas, pero por dentro realmente
estamos simplemente escondiendo detrás de una apariencia religiosa lo que realmente somos. Y la iglesia, hermano, ha sido víctima de eso. Y sigue siendo víctima de malos hombres, de malos obreros, de gente que se ha inmiscuido en la iglesia y su único propósito es hacer daño, devorar al rebaño, como dice Pablo. Y él advierte eso, dice: después de mi partida vendrán como lobos rapaces para devorar al rebaño, para acabarlo, para hacerle daño. Y eso se ha visto a lo largo de la historia de la iglesia, y el tiempo nuestro no será la excepción tampoco. Entonces, este personaje tiene esa doble moral. Por un lado se viste de cordero, y por otro lado es un dragón. ¿Y quién es el dragón, hermano? El diablo. Alabado sea el diablo. ¿Qué hace esta segunda bestia? Dice verso 12: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, mire que aquí hay una autoridad legal. El dragón le delega la autoridad, todo su poder, toda su autoridad sobre la primera bestia, el anticristo. Y el anticristo a su vez le delega toda su autoridad, todo su alcance, todo su poder, se lo delega a la segunda bestia, que es el falso profeta. Alabado sea el Señor. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra, ella es la que realmente hace que funcione el propósito de ese sistema cultico, de ese sistema de culto hacia la bestia. Dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Ese hace, quiere decir, hermano, que se va a crear o se va a implementar un sistema coercitivo, un sistema donde la gente se va a ver obligada a adorar sí o sí a la bestia. No va a haber escapatoria, no es opcional, si usted quiere adorar, no, es que aquí se adora o se adora, sencillo. Y ya lo vamos a mirar. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sana. Ese fue el impacto, puede ser lo que decíamos, ¿no? Esa crisis, y que viene el anticristo y da solución a esa crisis. Bueno, la multitud de los aplaude. Pues esta segunda bestia, el falso profeta, va a hacer que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Verso 3. También hace grandes señales. Grandes, no pequeños, grandes. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Yo quiero que pensemos por un momento, hermanos, si hoy apareciera un líder religioso de la religión que sea, que haga este tipo de señales, que haga descender fuego, por decir algo, o que detenga los cielos para que no llueva, o que, bueno, qué sé yo, señales que no son tan fáciles verlas, pues eso hace que la gente de alguna manera le llame la atención. Y bueno, este tiene un poder que no tienen los demás. Este tiene algo que no tienen todos los demás. Entonces es como más fácil seguir ese tipo de personas que aquellos que no hacemos nada. ¿Me hago entender, hermano? Y en el campo de la iglesia se está viendo eso también. ¿Quiénes son los predicadores más seguidos? O los grandes predicadores de familia más seguidos. Los que hacen señales, los que hacen grandes milagros. Los que son capaces, bueno, qué sé yo, de mostrarle la vida a usted, de adivinar lo que hay en su corazón. Estos son los más seguidos hoy. Y entonces esto ha venido de alguna manera permeando el seno de la iglesia sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Y todo esto está buscando permear y allanar el terreno para cuando esto se cumpla. Para cuando esto se cumpla. Y entonces será más fácil llamar la atención, captar la atención aún
de los escogidos. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 24 dice que por causa de aquellas señales, dice que algunos escogidos pueden ser engañados. Pueden ser engañados. Entonces, miren lo que hacía esta segunda vez este falso profeta. Grandes señales de tal manera que van a hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales. ¿Sí se da cuenta, hermano, que no son señales auténticas? No son señales venidas de Dios. Hoy es bueno preguntarnos. Y es muy fácil uno dejarse impactar por lo que uno ve. Y yo no estoy en contra de lo del Señor. Aleluya. Y yo no estoy en contra, hermano, de que ocurran los milagros. Porque eso hace parte de la predicación y de la dinámica de la prédica del Evangelio. Pero cuando ya rayan con lo sensacionalista, ahí sí podríamos preguntarnos, bueno, ¿será esto de Dios? ¿O qué origen tiene todas estas señales? Ahora, lo otro que yo me pregunto, cuando veo este tipo de cosas, ¿hay necesidad vamos a decir, de ese espectáculo para que la gente crea? Hay necesidad de que ocurran toda esa cantidad de señales y milagros, a veces extraordinarios, para que la gente crea. Yo soy de los que creo que la predicación de la palabra es suficiente, hermano. Sin desconocer que cuando se predica la palabra, esa palabra genera fe en los corazones y es esa fe la que hace que ocurran los milagros. Pero cuando ya todo está impostado, cuando ya todo está sistematizado, porque para nadie es un secreto que en algunos de esos ministerios hay milagros fraudulentes, hay milagros ya impostados, ya programados, para precisamente ganar adeptos y ganar seguidores y toda esta cuestión. Pues sí cabe preguntar, hermano, si todas esas señales son auténticas, sin dejar lógicamente de creer en los milagros verdaderos, ¿no? sin dejarnos llevar por el escepticismo a lo extraordinario y sobrenatural, ¿no? De alguna manera, eso hace parte de la realidad cristiana, que precisamente la fe se mueve en ese ámbito de lo sobrenatural. Pero cuando ya uno mismo raya con el sensacionalismo, entonces sí es bueno preguntarnos ¿por qué lo hacen? O sea, ¿por qué se proyecta hacia ese estilo de movimiento? Por eso, una gran mayoría de la gente que dice creer en el Señor son meramente emocionales. Son cristianos emocionalistas, se mueven simplemente con la religión. El día que dejen ver las señales, ese día dejarán de creer. Por eso quienes creímos sin haber visto un milagro, han pasado los años y aquí estamos. Mi conversión no se produjo a causa de ver un milagro de sanidad, ¿no? Sí, los he mirado por montones a lo largo de mis años. Pero no fue lo que generó el día que yo me convertí al Señor. Y por eso, si yo no veo milagros, no dejo de creer en el Señor. Yo sigo creyendo en Él como el primer día. Y yo sigo creyendo que Él hace los milagros cuando quiere, como quiere, con quien quiere y donde quiere. De hecho, los milagros no los hace el predicador, el apóstol, el profeta. Los milagros los hace el Señor. Pero aquí vemos, hermano, que este personaje que ejerce toda la autoridad de la primera bestia y la primera vez que ejerce la autoridad del dragón, entonces estos milagros no vienen de Dios. Nos preguntamos, ¿será que eso ocurre en medio del mundo cristiano como hoy? ¿Será que hay milagros de origen diabólico en medio de ese movimiento que se llama cristianismo en el día de hoy? A lo mejor sí. Y engaña. Si hay algo que sabe hacer el diablo es engañar. Es el padre de la mentira.
Y vuelvo y digo, si algo sabe, es eso, engañar. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido. ¿Quién le ha permitido al diablo hacer esto? Dios. Hay que decirlo con toda la severidad del caso y la certeza de este asunto. Y es que aún el mismo diablo no puede hacer lo que se le da la gana si Dios no le da permiso. Entonces se cuenta el caso de Job casi ligeramente. El diablo quería destruirlo. Pero lo que hizo, y la historia usted y yo la conocemos perfectamente, pero todo lo que el diablo hizo en contra de Job fue porque Dios se lo permitió. Lo mismo ocurre en todos los asuntos del mundo. ¿Qué tal que Dios dejara a merced el mundo y el universo del diablo? Ya nos habría acabado de nada. Ya nos habría destruido y exterminado por completo. ¿Qué tal que Dios le hubiera dejado a merced del diablo el destino de la iglesia? Oh, ya no existiría el cristianismo. Pero como la iglesia encarna la gracia y el poder de Cristo, por eso ha prevalecido a todos los intentos del diablo por exterminar. Gloria al Señor. Bien, entonces, que engañan a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aleluya. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí ya se está hablando de un sistema cultico. Y se está hablando de algo que tal vez para el día de hoy suena muy familiar. Una imagen. Creo que para todos es familiar lo que hoy se conoce como inteligencia artificial. Y hoy podemos hablar de categoría porque ya conocemos el tema. Antes relacionábamos esta imagen con una imagen virtual, ¿sí? Con la informática, con un monitor, con un computador, inclusive hasta se decía que los televisores modernos, los plasmas, los LCD, tenían, vamos a decir, como la tecnología de que una imagen virtual estaba en la pantalla, se salía de la pantalla y uno lo miraba como si estuviera parado y hablaba y no lo escuchaba, pero era algo virtual. Hoy ya podemos decir, hermano, con toda propiedad, que esta imagen, si el Señor, o si estamos viviendo ya este tiempo profético, sería la inteligencia artificial. El mundo ha ido avanzando en esto, la tecnología ha ido avanzando, ya este lenguaje familiar para nosotros, ya hablamos de un teléfono inteligente que nos hace varias tareas que antes hacíamos nosotros. Hoy tenemos la calculadora ahí, ya no necesitamos quemar neuronas para sumar y multiplicar, todo está ahí, nos corrige si hacemos un dictado, nos corrige en la ortografía, nos traduce de un idioma a otro, todas esas tareas las hace ese aparato. Y hoy, pues lógicamente, nos estamos bombardeando con la inteligencia artificial, que no es sino el reemplazo del hombre por las máquinas. Y si usted ha tenido que llamar a alguna institución de salud, o a veces hasta la institución del mismo gobierno, quien le contesta del otro lado es una máquina, es un computador ya programado. Ya no es una persona física, es una computadora. Y le dan las opciones, oprima 6, extensión tal, oprima, etcétera, etcétera, hasta que pronto, ya por último, logra usted hablar con una persona de carne y hueso. Ese es el mundo en el que estamos viviendo ahora. E inclusive ya se hizo la prueba en una iglesia de Alemania donde ya quien predicó un domingo cualquiera de estos no fue un pastor de carne y hueso, fue una inteligencia artificial. En una pantalla apareció allá un robot
o la imagen de alguien, ficticio, virtual, y fue quien predicó a la iglesia en ese domingo, en esa mañana. Mire para dónde vamos. Entonces es muy fácil ya, con este conocimiento que tenemos en los días de hoy, poder casi que asegurar, ahora, si el Señor se tardara en venir muchos más años, seguramente en 20 años más adelante estaríamos hablando de otra tecnología, ¿sí? Pero como es el tiempo que estamos viendo, podríamos decir que si este fuera el tiempo del cumplimiento de esta profecía, sería la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace, hermano? Mire, ¿qué es lo que va a hacer el falso profeta? Dice que se le permitió, primero dice que manda a que todos los moradores le hagan una imagen a la bestia. Esa imagen de la bestia, como va a ser el personaje número 1 del mundo, pues va a estar en todos lados. Y es muy fácil que con la tecnología que tenemos, ¿quién no tiene celular? Es muy fácil que lo obliguen a usted a tener como protector de pantalla, qué sé yo, ahí de perfil de su pantalla la imagen de la bestia. O en su monitor, en fin, bueno, eso ya es fácil hoy. Pero ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca esta segunda bestia? Que adoren la imagen de la bestia. Y le permitió infundir aliento a la imagen, es decir, pues una inteligencia artificial ya habla. Y el peligro que corren las naciones, y entre ellos, pues ustedes y yo que hacemos parte de este mundo, es que en un futuro inmediato las máquinas o los robots nos gobiernan. Y ya Hollywood lo anticipó. Ya lo anticipó, hermano. Ya Hollywood sacó hace años atrás una película de algunos robots que se rebelaron del sistema y comenzaron a hacer desastres, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a ser exactamente lo mismo si la inteligencia artificial llega a cumplir su cometido. Entonces, mis hermanos queridos, lo que quiero rescatar aquí es que el anticristo, en cabeza del falso profeta, va a echar mano de la tecnología que haya en el momento para gobernar. ¿Quién no tiene un teléfono celular? Todo el mundo. Ya estamos matriculados, ya saben dónde vivimos, qué hacemos, en fin, en tiempo real saben dónde estamos ubicados. Es decir, no hay manera de escapar. Ellos nos conocen genéticamente porque cada vez que usted le hace hacia la pantalla, ellos quedan entregadas las huellas digitales nuestras. Así que ellos nos conocen perfectamente quiénes somos, qué tipo de sangre tenemos, qué enfermedades padecemos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que será fácil gobernar al mundo de aquel momento a través de la tecnología. Me quedan unos minuticos y quiero ir terminando. Alabado sea el Señor. Pero además de eso, esta bestia, versículo 16 dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dan cuenta que no se escapa nadie, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. El microchip del que ya tanto hemos escuchado y del que ya muchos sectores en el mundo lo han adoptado. Entonces hay países que están haciendo la prueba y ya prácticamente en pocos tiempos lo harán casi que una ley para algunas naciones. Todo el mundo tenga su chip. Ahí va incrustada toda la información suya, toda la información económica, ya las tarjetas de débito, crédito desaparecerán, la moneda corriente desaparecerá, en fin, todo se moverá a través del microchip. Las máquinas, todas las máquinas van a tener esa capacidad de leer los algoritmos de ese microchip. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. E inclusive, mis hermanos, hace unos años atrás, creo que en el 2014, 2015, el Papa y todo su cuerpo de cardenales se pusieron en microchip. Todo aprobando y de alguna manera cumpliendo la profecía de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer el anticristo, la cabeza del falso profeta? Pues sencillo, el que no tenga ese microchip, dice que ninguno pudiese comprar ni vender.
sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría, dice, aquí es para esto, para pensarlo, para escudriñarlo, para ponerlo en contexto. ¿Sí? Si aquí hubiera una persona de 200 años atrás, diría que yo estoy loco en todo lo que he hablado esta noche. Porque tal vez en su tiempo nunca, jamás se imaginó lo que hoy ustedes y yo estamos viviendo. ¿Me hago entender, hermano? Hace 30 años atrás no nos imaginábamos tener un aparato de eso, un aparato inteligente, y que hiciera tantas cosas, que reemplazara tantas cosas, hermano. Es que en ese aparato ahí tenemos un montón de herramientas, un montón de herramientas tenemos en ese aparato. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que el falso profeta implementará ese sistema del microchip. Y lo curioso es que dice que en la frente o en la mano derecha, y ahí es donde están colocando el microchip, en la mano derecha. ¿Por qué no en la izquierda? Porque los que han estudiado el cuerpo dicen que las dos únicas partes del cuerpo que mantienen una temperatura media que hace que ese microchip funcione correctamente, así haya un bajón de presión o qué sé yo, se le suba la bilirrubina, no se le suba, es aquí y aquí. Y así lo dicen, la mano derecha. Es exacto, hermano, la profecía es exacta. Alabado sea el Señor. Que no tuviese la marca o el nombre de la letra o el número. El número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. Alabado sea el Señor. Quiero terminar explicando lo siguiente. Más allá de que entremos en ese escenario del drama, este número 666 es un código que quienes inventaron la tecnología lo usaron, y es prácticamente el código que hace que todo funcione. Todo. ¿Sí? Yo no sé mucho de informática, pero pues, digamos que me entiendo algunas cosas. Pero todo se maneja por algoritmos, por códigos, por números, en fin. Todo el sistema, toda la tecnología. Y el código mágico que hace que todo eso funcione y fluya es el 666. Para la muestra un botón. Todos tenemos un correo electrónico, ¿cierto? Yo creo que no hay un habitante sobre la faz de la tierra que no lo hayan obligado directamente a crear un email o un correo electrónico. ¿Y cómo comienza? www. Y el valor numérico de la W es 6. 666. Y ahí comienza su correo electrónico. O la dirección electrónica de alguna institución, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que lo antecede? www. Ahí está el 666 impregnado. Y si usted analiza la arroba, analícela bien, y está la A incrustada en una C. Anticristo. Y ahí está, hermano. En todo el mente está la arroba. Así que, mis hermanos queridos, esto es un lenguaje tecnológico, pero que todo apunta a cumplir exactamente la profecía bíblica. Ahora, con esto no estoy queriendo decir que si nuestro sistema de correo electrónico funciona correctamente, tenemos ya la marca. Bueno, eso no, de ninguna manera. ¿Cuánto se especuló ahora cuando la pandemia que la vacuna era el microchip, que era la marca de la bestia? Eso es una especulación. De ninguna manera, hermano. ¿A quiénes se les va a obligar a poner la marca? ¿A quiénes? A los moradores de la tierra. A los que no quisieron creer. Cuando esto se imponga como un sistema,
de gobierno, ya la iglesia no está. ¿Está claro eso? De esa manera. De manera como el anticristo va a hacer su gobierno, va a echar mano de toda la tecnología. Y eso, hermano, que habrán cosas que ni usted ni yo entendemos. Habrán avances tecnológicos que todavía no nos han dado a conocer. Pero lo poco que conocemos coincide con todo el deseo de gobierno o el estilo de gobierno que el anticristo va a conseguir. Es decir, va a ser sí o sí. Usted me adora porque me adora. Si usted no me quiere adorar, sencillo. No puede comprar ni vender. Muérase allá. Porque si usted va a un D1, allí va a haber una máquina y no va a haber billetes, no va a haber tarjeta. Y lo único que va a haber es una máquina ahí que va a leer toda la información que usted tenga en un dispositivo. Usted no va a poder comprar, se va a tener que morir. Peor todavía, lo van a encarcelar, lo van a perseguir, lo van a torturar por no querer someterse al gobierno. Lo mejor que usted y yo podemos hacer en los días nuestros es ser fiel al Señor. Que Dios nos ayude a tener paciencia y a ser fieles al Señor, esperándolo todos los días, porque en cualquier momento aparece. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta noche. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad.